Sí, muchachos, entonces en este video vamos a aprender cómo demostrar que un conjunto de vectores que yo tenga es un espacio vectorial. ¿Listo? Entonces antes de comenzar el video vamos a explicar qué es un espacio vectorial. Entonces un espacio vectorial es eso, es un conjunto de vectores a los cuales yo les puedo aplicar operaciones de adición y de multiplicación por escalar. Entonces, para yo poder comprobar de que ese conjunto de vectores en realidad es un espacio vectorial, yo tengo que comprobar 10 axiomas. 5 de esos axiomas corresponden a la adición, 5 de esos axiomas corresponden a la multiplicación por escalar. Entonces vamos a ver mediante un ejemplo cómo se aplica cada uno de los axiomas y cuál es el nombre de cada uno de los axiomas y la importancia que tiene para demostrar que tengo un espacio vectorial. ¿Listo? Entonces vamos con el ejemplo. El ejemplo dice así: demostrar que R2 es un espacio vectorial. ¿Listo? R2. Entonces mucha gente no sabe qué es R2. ¿Listo? Entonces R2 es básicamente todos los punticos que yo puedo ubicar sobre un plano cartesiano. Entonces en el plano cartesiano sabemos que debemos de tener un par de coordenadas. ¿Listo? Entonces todos esos punticos que tengan un par de coordenadas X, Y van a pertenecer al conjunto de R2. Por ejemplo, 0,0. 0,0 es un puntico que yo puedo ubicar en el plano cartesiano. Entonces 0,0 pertenece a R2. 1,1, 3,4. Cualquiera de esos punticos pertenece a R2. ¿Listo? Entonces, para empezar las demostraciones vamos a escoger un elemento genérico de R2. ¿Listo? Entonces vamos a decir que tenemos un U y que ese U va a ser igual a x1, y1. Y tenemos un A y ese A va a ser igual a x2, y2. ¿Listo? Entonces con esos dos vectorcitos podemos empezar a hacer las demostraciones. Entonces vamos con el primer axioma. Entonces el primer axioma es uno de los más importantes y me dice a mí que la suma debe de ser cerrada. Es decir, que si yo sumo un elemento de R2 con otro elemento de R2, el resultado me debe dar como un elemento de R2 también. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejemplo con los vectores que elegimos, con U más A. Entonces supongamos que yo sumo U más A. Entonces si lo sumo, ¿qué me va a dar? Entonces me va a dar que x1 más x2, y1 más y2. Listo. Entonces, como podemos observar, este vector resultado que me dio acá también es un elemento de R2. Entonces, por lo tanto, se puede decir de que R2 es cerrado con respecto a la suma. Es cerrado con respecto a la suma. ¿Listo? O a la adición. Entonces vamos ahora a la propiedad conmutativa. Antes la propiedad conmutativa, ¿qué me dice a mí? Que U más A debe ser igual a A más U. Entonces vamos primero a la parte azul del axioma, esta partecita. Entonces yo primero voy a sumar a U más A. ¿Listo? Entonces acá tengo mi U y acá tengo mi A. ¿Listo? ¿Y qué me va a dar eso? Entonces la suma de esos dos vectores entonces me va a dar x1 más x2, y1 más y2. ¿Listo? Y ahora vamos a la parte roja del axioma, que es esta parte de acá, A más U, que yo la tengo acá abajo, A más U. ¿Y qué me va a dar A más U? Entonces A más U me va a dar x2 más x1, y2 más y1. ¿Listo? Entonces ahí tenemos las dos sumas. Entonces podemos ver que la adición es conmutativa. Entonces, ¿qué significa eso? Que x1 más x2 va a ser igual a x2 más x1 y que y1 más y2 va a ser igual a y2 más y1. Entonces, por lo tanto, se cumple con el axioma de la propiedad conmutativa. U más A es igual a A más U. ¿Listo? Vamos al siguiente axioma. Entonces, el siguiente axioma me habla a mí de la propiedad asociativa de la suma. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice a mí la parte azul del axioma? La parte azul del axioma me establece que yo debo sumar U más, entre paréntesis, A más W. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que hice en esta partecita acá. Tengo acá mi elemento U, tengo acá mi elemento A y acá tengo otro elemento que yo adicioné, un elemento W. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí? Lo primero que yo tengo que hacer es lo que está dentro del corchete, es decir, esta parte de acá. ¿Listo?
Si yo hago esa parte de ahí, entonces ¿qué obtengo? Obtengo x2 más x3, y2 más y3. Luego a esa parte le voy a adicionar x1 más y1. ¿Y qué voy a obtener? Entonces el resultado que voy a obtener va a ser x1 más x2 más x3, y1 más y2 más y3. Ahora vamos a la parte roja del axioma. ¿Qué me dice a mí la parte roja del axioma? Me dice que adicione u más a inicialmente y luego al resultado le adicione w. Entonces eso es exactamente lo que yo tengo acá. Primero voy a adicionar a u más a y luego a ese resultado le voy a adicionar a w. ¿Listo? Entonces si adiciono u más a, ¿qué obtengo? Obtengo x1 más x2, y1 más y2 y a eso le voy a adicionar a w. ¿Listo? Entonces si le adiciono a w, entonces ¿qué obtengo? Obtengo lo que tenemos acá. ¿Listo? x1 más x2 más x3, y1 más y2 más y3. Entonces observe que lo que yo obtuve tanto en la parte azul como en la parte roja es exactamente el mismo resultado. x1 más x2 más x3, x1 más x2 más x3, y1 más y2 más y3, y1 más y2 más y3. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el subespacio que yo tengo, R2, cumple con la propiedad asociativa. ¿Listo? Vamos al siguiente axioma. Dice, existe un cero tal que u más 0 sea igual a u. Entonces, existe en realidad un 0 para R2. Vamos a ver si existe. Listo. Entonces, supongamos que yo tengo mi elemento u, que es x1, y1. Y se lo vamos a adicionar al 0. Listo. Que es 0, 0. Entonces, vamos a ver qué nos da esta operación. ¿Cuánto me da mi x1 más 0? Me da x1. ¿Cuánto me da mi y1 más 0? Me da y1. Entonces, efectivamente, existe un elemento 0, este de acá, 0,0, de tal forma de que yo adicionándoselo a mi u, obtengo el mismo u. ¿Listo? Entonces, este axioma también se cumple en este caso. Vamos al siguiente axioma, el número 5, que me habla a mí sobre el inverso aditivo. ¿Qué es el inverso aditivo? El inverso aditivo es un vector que yo al adicionárselo a mi u me va a producir el resultado de 0. ¿Listo? Entonces vamos a ver si en realidad ese u existe para el R2. ¿Listo? Entonces yo tengo acá mi elemento u, x1, y1. Y el inverso aditivo entonces ¿cuál va a ser? Va a ser menos x1, menos y1. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué pasa, Entonces yo tengo, ¿cuánto es el valor de x1 menos y1? Eso me va a dar 0. ¿Listo? ¿Y cuánto es el valor? ¿Y cuánto es el valor de y1? ¿Y cuánto es el valor de y1 menos y1? Eso también me va a dar 0. ¿Listo? Entonces podemos ver de que existe un inverso aditivo que es igual a menos x1, y1, el cual adicionándoselo a mi elemento u de R2 me produce el elemento 0. ¿Listo? Entonces ahí tenemos todos los axiomas comprobados para la adición. Ahora vamos a los axiomas para la multiplicación por escalar. ¿Listo? Entonces el primer axioma me dice a mí que la multiplicación por escalar debe de ser cerrada. Es decir, que si yo un elemento de R2 lo multiplico por un escalar, ese resultado me debe de producir otro elemento de R2. ¿Listo? Entonces vamos a comprobarlo. Supongamos que yo tengo un escalar C y lo multiplico por mi elemento U, que ¿quién es? Es x1, y1. ¿Y esto cuánto me da? Acá aplico distributiva. ¿Listo? Esto me da C x1, C y1. Y este elemento que tengo acá también va a ser un elemento de R2. ¿Qué significa entonces eso? Que R2 es cerrado con respecto a la multiplicación por escalar. Vamos ahora a la propiedad distributiva. Entonces acá tenemos la fórmula para la propiedad distributiva. Vamos primero con la parte azul. De la parte azul me dice que C, paréntesis, U más A, debe ser igual a CU más CA. ¿Listo? Entonces vamos a la parte azul. Entonces tenemos C. Luego entre corchetes, entonces vamos a ubicar a nuestro elemento U y lo vamos a adicionar al elemento A. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a distribuir. Listo. ¿Y qué obtenemos? Entonces obtenemos
obtenemos, primero vamos a hacer la suma. Entonces hacemos la suma de u más a y obtenemos que x1, tenemos x1 más x2, y1 más y2. Listo, ahí tenemos la suma. Luego, ahora sí, vamos a distribuir. Listo, entonces distribuimos la c por acá y distribuimos la c por acá. Listo. ¿Y qué obtenemos? Entonces obtenemos c por x1 más x2, c por y1 más y2. Y acá volvemos a aplicar distributiva. Entonces distribuimos acá, acá y distribuimos acá y acá. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué obtenemos? Obtenemos cx1 más cx2, cy1 más cy2. Listo. Entonces, eso con respecto a la parte azul. Entonces, ahora vamos a la parte roja del axioma. Entonces, ¿qué me dice a mí la parte roja del axioma? Me dice cu más ca. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, acá tenemos c por mi elemento u más c por mi elemento a. Entonces, acá, ¿qué es lo primero que hacemos? Hacemos distributiva. Listo. Acá hacemos distributiva. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos lo que tenemos acá. Cx1, cy1. Listo. Más cx2, cy2. Listo. Luego, ¿qué hacemos? Entonces, sumamos cada uno de los elementos. Entonces, cx1 lo vamos a sumar con cx2 y cy1 lo vamos a sumar con cy2. Listo. Y vamos a ver lo que obtenemos. Entonces, obtenemos esto que tenemos acá. cx1 más cx2, cy1 más cy2. Entonces, mire que los dos resultados son exactamente iguales. El resultado por la parte azul y el resultado por la parte roja. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la suma, que el espacio R2 cumple con la propiedad asociativa de la multiplicación por escalar. Listo. Vamos ahora a esta otra propiedad que también es la propiedad distributiva. Listo. Entonces vamos con esta primera parte del axioma. C más D por U debe ser igual a CU más du. Listo. Entonces acá tenemos la demostración, tenemos a c más d y acá tenemos a nuestro u. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser distribuimos, listo, obtenemos esto y luego vamos a distribuir otra vez, distribuimos, obtenemos esto y luego sumamos y al sumar obtenemos esto de acá, esto que tenemos acá. Listo. Ahí está. Y ahora vamos con el siguiente, con la parte roja. Listo. Entonces, la parte roja, ¿qué me dice a mí? CU más DU. Entonces, acá tenemos C, acá tengo mi U, acá tengo D y acá tengo mi U. Entonces, lo primero, aplicamos distributiva y obtenemos CX1, CY1 más DX1, DY1. Listo. Y luego, finalmente, sumamos. Y obtenemos cx1 más dx1, cx1 más dy1. Listo, entonces observe que los resultados que yo obtuve son exactamente iguales. Listo, entonces ¿qué quiere decir eso? Que R2 cumple con este axioma de la ley distributiva por escalar. Listo. Vamos ahora a la ley asociativa. Listo, entonces en la ley asociativa tenemos algo muy sencillo. En la parte azul entonces tenemos C paréntesis de U. Entonces acá tenemos C paréntesis de U. Listo. Distribuimos. Obtenemos esto. Y luego distribuimos otra vez y obtenemos esto. En la siguiente parte tenemos C de U. C D por el U. Listo. Y distribuimos. Listo. Entonces lo tengo C de X1, C de Y1. Entonces mire que lo que obtuve acá arriba es lo mismo que obtuve acá abajo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que R2 cumple con la propiedad asociativa. Listo. Y finalmente vamos con la multiplicación por un escalar 1. Listo. Entonces, la multiplicación por un escalar 1 debe ser igual al elemento de R2 con el que he venido trabajando. Entonces, vamos con 1 y vamos con mi elemento X1, Y1. Listo, entonces lo vamos a multiplicar, hacemos distributiva y ¿qué obtenemos? Obtenemos 1 por X1, 1 por Y1.
¿Y qué es 1 por x1? Es x1, listo. ¿Y qué es 1 por y1? Es y1, listo. Entonces, como vemos, la multiplicación por un escalar 1 me permite, obtengo el mismo, pues el mismo elemento de R2 que había elegido, listo. Entonces ahí tengo todos los axiomas. Como se cumplen todos los axiomas, entonces en conclusión puedo decir que R2 es un espacio vectorial, listo. Entonces ahí tenemos la forma, como se demuestran los espacios vectoriales. Es una forma que puede ser muy engorrosa, un poquito abstracta y enredada, pero que es muy útil para todos los cálculos en álgebra lineal.